de RCM es al mantenimiento centrado en confiabilidad. Es una metodología muy interesante desde el punto de vista de optimización de planes de mantenimiento. Eso es lo primero que tenemos que entender, es decir, el uso de esta herramienta. Esta es una herramienta que me ayuda, en teoría, a alimentar los procesos de planeación y programación. Porque el objetivo final como método RCM es agarrar, analizar un sistema y que tú evalúes todas las posibles fallas que puede tener ese sistema, pero con la intención de ¿qué? De diseñar la mejor estrategia de mantenimiento. Y la idea es que entonces tú evalúes el equipo de forma completa, de forma sistémica. Aquí viene una de las diferencias entre el método anterior, que es análisis de causa-raíz, y el RCM. La metodología de análisis causa-raíz, explicada anteriormente, se concentra no en evaluar el sistema, sino ella va directamente a ¿qué? A una falla individual. Ayer se lo comentaba, bueno, ustedes tienen, qué sé yo, en la flota de camiones. En ese camión tiene el motor, y dentro del motor tiene el sistema de lubricación. Y yo les decía, bueno, hay un problema específico por un componente del sistema de lubricación. Entonces, ¿qué hizo usted? Formó el grupo, porque ese es un dolor de cabeza, y hizo la investigación en profundidad, pero para esa única falla. Y supongamos que, bueno, las recomendaciones que dio logró eliminar el problema. Y las recomendaciones ni siquiera fueron mantenimiento, fueron rediseño y modificación. ¿Qué hace ahora? Ahora usted evalúa el camión, pero fíjense, ahora ya no es el sistema de lubricación ni un componente, ahora yo me estoy ubicando en el camión como unidad completa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero optimizar ahora? Yo necesito optimizar la estrategia de mantenimiento del camión completo. ¿Por qué? Porque esa estrategia es la que me genera un presupuesto, por ejemplo, anual. Y entonces yo necesito planear y programar y asignar recursos. Entonces, ya visto desde ese punto de vista sistémico, el RCM justamente ahí es donde entra como metodología. Ella está diseñada para que evaluemos de forma sistémica la estrategia global de mantenimiento de un gran equipo en nuestras instalaciones. Entonces ahora el alcance cambia. Ya el alcance no es un análisis individual, el alcance es un alcance sistémico. ¿Y por qué coloco o insisto mucho en esto? Porque a veces el mensaje que recibimos de algunos libros de RCM, bueno, no es que es diferente, sino que los libros, como que están explicando la metodología, tratan de simplificar. Agarras un libro, qué sé yo, de Anthony Smith, de John Moore, y de repente vas a ver que cómo va explicando la distinta etapa del RCM, con un motorcito y una bomba lubricadora. Un par de modos de fallo. Entonces la gente cuando va viendo cada capítulo dice, oye, qué fácil era el RCM. Porque es el mismo ejemplo que pone desde el inicio hasta el final. Y resulta que eso es simplemente el ejemplo del libro. Pero en la práctica tú no le haces el RCM a una bombita lubricadora con dos modos de fallo, eso no sirve para nada. Pero voy a ver el camión minero. No, que voy a agarrar la bombita lubricadora y evaluar los dos modos de fallo de la bomba. ¿Y qué hago con eso? Un plan. Ay, ¿para qué tiene ese plan dentro del camión minero? No le hace nada, porque resulta que el plan, yo tengo que optimizar no es de la bomba lubricadora. ¿Es el plan de qué? Del camión, porque el camión es que genera el presupuesto, genera recursos, el plan. Entonces, hacia allá vamos. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque entonces ahí viene otra de las barreras, que son barreras básicamente, más que técnicas, son barreras administrativas. ¿Qué ocurre con el alcance de una metodología como RCM? El RCM no es la metodología de corto plazo. En términos de comparaciones deportivas, las carreras, el atletismo, fíjense, si yo quiero obtener un resultado inmediato, que sería los 100 metros flat, por ejemplo, 9 segundos, ahí el RCM no es la herramienta. Ahí es el RCA. El RCA sí te puede generar resultados rápidos que lo mides y capturas el beneficio real. Pero ¿quién es el RCM desde el punto de vista de comparación de una carrera de atletismo? Lo más parecido es la media maratón. 21 kilómetros, la maratón completa 42 kilómetros. Es decir, la empresa que decide meterse con RCM tiene que tener el pulmón suficiente para aguantar esta metodología. Si la gerencia, por ejemplo, en su área le está diciendo, no, apliquemos RCM para que en el próximo mes tengamos resultados, esa es efectiva. O bueno, como mejor, usted tiene que explicar. Decir, no. Usted está pensando en que yo haciendo RCM, el próximo mes voy a tener resultados, pues búsquese otros grupos que pagan, porque eso es falso. Y peor aún, lamentablemente muchos vendedores de RCM caen en esa dinámica de por vender un proyecto, sí, en un mes le entregamos resultados, y eso es falso. En un mes, bueno, a menos que te pongas
puedes inventar, por supuesto. Inventas el indicador, eso, el papel aguanta todo también. Pero si quieres hacer un RCM formal, bien hecho y de alto impacto, el tiempo mínimo, y soy optimista, de presentar resultados y de hacer la aplicación completa no va a ser inferior a 9 meses. De 9 meses a 1 año. ¿Pero por qué? Bueno, por la dinámica. Primero, por ejemplo, hacer un RCM en un camión, tomándolo como ejemplo. ¿Cuántos modos de fallo puede tener un camión? Un camión no tiene 5 o 10 modos de fallo. Puede tener fácil, a nivel del concepto del ítem mantenible, puede tener 1000, 1500 modos de fallo, que son componentes que pueden ser susceptibles a planes de mantenimiento. Entonces, imagínense la dinámica. Una reunión o reuniones de trabajo donde yo tengo que conformar grupos donde todos me tienen que venir a aportar, bueno, fallas del lado de implementación, control, mecánica, potencia, de todo, porque la idea es evaluar todas las fallas del camino. Entonces, nada más el tiempo de investigación, bueno, ahí no van a ser 2 o 3 reuniones, fíjense, ahí el número de reuniones se incrementa. Y pueden aparecer 30, 40 reuniones, claro, asumiendo reuniones de 3 o 4 horas. Porque siempre asumimos que ustedes no tienen grupos de dedicación exclusiva y que, bueno, una persona dedicada 100% al hacer RCM. Entonces esa dinámica de reuniones ahora se hace más compleja porque son más reuniones, tienen que convocar más personas y bueno, y también la ineficiencia que hablábamos en causa raíz. ¿A quién está convocando una reunión de RCM? Son los mismos técnicos, los mismos mecánicos, los mismos operadores, sino gente nueva. Y esa gente tiene que seguir resolviendo los problemas del día a día. Entonces ahí viene, bueno, esa principal limitación del método. Y luego, después que logre implantar toda la metodología y cubrir los distintos pasos que ya lo vamos a ver ahorita, bueno, ¿qué se obtiene? Un plan de mantenimiento, pero en papel. Y después que tenemos que hacer con el poco de planes de mantenimiento que salen de RCM, eso tenemos que llevarlo a planeación. ¿Y qué tiene que hacer planeación ahora? Bueno, si usted tiene, por ejemplo, un sistema de mantenimiento, un software, lo más seguro es que usted ya tiene un plan de mantenimiento previo. Lo primero que tiene que hacer entonces es hacer el cruce, contrastar las gamas nuevas de mantenimiento contra lo que tiene. Y eso es un tiempo, porque tiene que poderse revisar plan por plan y corroborarlo con lo que sale del RCM. Y puede ocurrir dos cosas. Varias cosas, perdón. Ahí puede ocurrir que alguno de los planes del RCM coincida con lo que usted ya tiene. Eso ahí se va a certificar. Pero puede ocurrir que haya planes de mantenimiento que usted genera frecuencias distintas a las que usted ya tiene. Se tiene que cambiar. Algunos van a abrirse, otras se van a cerrar. ¿Qué más puede ocurrir? Que aparezcan nuevos planes de mantenimiento, porque esto te permite evaluar modos de fallo. Entonces tienes que adicionarlo. Y te puede también ayudar a qué? A eliminar algunos planes, porque el RCM también te puede llevar a eliminar planes. Entonces, toda esa revisión, normalmente, ¿quién la hace? Bueno, planeación y programación. Eso es en la parte final. Y después que se haya logrado revisar el plan y que se haya actualizado, ¿qué van a comenzar a salir? Las nuevas gamas de mantenimiento. Y para poder medir en realidad la mejora, pero imagínense un gran camión. Usted no puede esperar que una sola actividad de mantenimiento cambie el nivel de confiabilidad. Usted tiene que esperar que se aplique una cantidad importante de los nuevos planes para que se asienten en el equipo y en realidad comience a haber un cambio en qué? En el mean time to failure sobre todo. Entonces ahí usted va a esperar, bueno, miren, después que ha implantado, mínimo 3 meses más. Entonces al final, para que usted pueda en realidad tener una medición real de una aplicación de RCM, no menos de 9 meses, probablemente un poquito más. Eso sí, si hiciste bien el RCM, si definiste bien los modos y la estrategia de mantenimiento, el impacto que tiene un RCM bien hecho, ahí ahora si bien esa espera normalmente genera beneficios importantes. Entonces, bueno, lo que tardaste en esperar, luego se recompensa porque tienen los beneficios de la disponibilidad, de ahorros de costos, de mejoras en producción, porque tú puedes obtener distintos tipos de mejoras con el RCM. Pero eso hay que explicárselo a la gente. Y a la gente entonces hay que aclararle, decirle, mire, el RCM, un método de alto impacto, genera beneficios, bueno, que pueden ser muy buenos, pero usted tiene que tener paciencia de esperar los resultados. Porque si está esperando algo de corto plazo, esta no es la metodología. Desde el punto de vista práctico,
Pues el proceso de RCM es simplemente un procedimiento, ya vamos a resumir, que te ayuda a qué? A optimizar los planes de mantenimiento. Básicamente, bueno, a garantizar que la función del equipo, bueno, se logre ejecutar de forma efectiva y eficiente a través de planes de mantenimiento. Eso es como, en resumen, lo que simplifica el concepto básico de RCM. Y luego, el procedimiento de implantación. Aquí nosotros hemos hecho también una especie de combinación entre lo que es un método tradicional llamado RCM2, que fue desarrollado por John Mubran, que nosotros nos formamos en esa metodología, pero luego le agregamos un procedimiento de análisis de riesgo, que es lo que hoy en día están llamando el RCM3, que no es más que cuantificar el riesgo económico de cada modo para optimizar la estrategia de mantenimiento. Ese método se puede descomponer en estas etapas. La primera parte, igual que en causa raíz, habla de la conformación del grupo de trabajo, la misma discusión. ¿Quién debe hacer un proceso de análisis de RCM? No solo mantenimiento. Aquí tiene que participar operaciones, procesos, seguridad, calidad. Es más, porque en la primera parte del método tiene que ver con el contexto operacional. La premisa de la metodología RCM, ¿cuál es? Para usted poder determinar un plan óptimo de mantenimiento, bueno, primero tiene que conocer bien cómo opera el equipo. Si usted no conoce cómo opera el equipo bien, bueno, usted se puede poner a montar planes de mantenimiento, pero que no están orientados al contexto operacional. Lo mismo que en la parte de causa raíz también, tiene que haber un filtro. El RCM inicialmente no está hecho para que usted se lo aplique a todos los equipos. Tiene que haber un criterio. La misma materia de criticidad que vimos ayer, usted la puede utilizar ¿para qué? Bueno, justamente para poder competir los equipos. Y en una planta, en un sector que tiene, por ejemplo, tiene una planta específica de procesos en su mina que tiene 100 equipos. La pregunta es, bueno, aquí le voy a hacer RCM. Agarra esos 100 equipos, los pasa por la matriz, por ejemplo, y obtiene, bueno, que 10 equipos son los críticos. A esos 10 son los que usted tendría que primero aplicar el proceso de RCM, porque son los que tienen más potencial de ser mejorados. Esa es la primera etapa. Y después entonces que jerarquiza los equipos, lo que está encerrado en la línea entrecortada en rojo, esto es ya la aplicación per se. Esto es lo que se llama el análisis muy efecto de fallos y la hoja de decisión de RCM. Luego aquí comienza con la definición del contexto, luego se definen lo que se llaman las funciones, las fallas funcionales, los modos, los efectos y la parte final, la estrategia de mantenimiento. Ahora, la parte clave del análisis muy efecto de falla, bueno, son estos dos conceptos, los modos y el efecto. Digamos que aquí es donde está la parte neurálgica de la metodología. En la medida que usted logre definir los modos de fallo de forma eficiente y evalúe su riesgo, bueno, normalmente usted está en una posibilidad muy favorable para montar un buen plan de mantenimiento. Pero si no define bien los modos y no define bien el riesgo de los modos, pues igual el RCM puede ser un desastre. Usted puede terminar generando planes de mantenimiento totalmente ineficientes. Entonces, el RCM por sí solo no garantiza el éxito. Depende del tipo de información con el que tú alimentes esta metodología. Y cubrir entonces cada una de estas etapas, es lo que yo les comentaba, bueno, pues requiere una cantidad de hora hombre. Claro, siempre estoy asumiendo que estamos pensando hacer el RCM en un sistema. Porque como les comentaba hace rato, usted agarra la bombita lubricadora y hacer RCM, bueno, en un par de horas tiene ese RCM. Eso es muy sencillito, pero eso no es RCM. Eso es simplemente una explicación teórica de lo que es RCM. Hacer RCM siempre es para un sistema, es lo que va a agregar valor. No, es que bueno, si sale inicialmente crítico bajo el criterio de riesgo, por ejemplo, si es el criterio que está utilizando, a eso usted tiene que aplicárselo. Claro, porque están bajo el mismo criterio. Ahora, ¿cuál es el orden? Dentro de los tres, bueno, por supuesto, en la matriz de riesgo, entonces el vehículo quedó en la zona de riesgo, pero en la zona de más alta consecuencia. Es el primero, porque normalmente de la consecuencia es que se asocia más con la pérdida. Luego tienes otro de alto nivel de riesgo también, pero que quedó más que todo por el lado de la frecuencia. Ese sería como el segundo. Y luego otro que está en el medio, ¿no? Que es una mezcla. Es de alto nivel de riesgo, pero es una mezcla entre una frecuencia que no es la más alta ni la más baja, pero una consecuencia que tampoco es la más alta, en la zona de alta.
Ah, pero es lo que te digo, si tu criterio de criticidad es riesgo, todos están compitiendo bajo el mismo escenario. Entonces, ese modelo lo que te indica aquí es, bueno, señores, todo lo que cae en la zona de alta criticidad, pues debe pasar por el filtro del proceso de RCM porque son optimizables por planes de mantenimiento. El orden, normalmente tomar primero el que genera la mayor consecuencia, si no has cuantificado. Porque si has cuantificado ya es directo, si le has puesto valor económico al riesgo, ya ahí es ordenar de mayor a menor en dólares por año, por ejemplo. Y ya eso automáticamente te dice. Ahora, lo que va a pasar es que simplemente que hay ciertos equipos, de esos equipos, de los tres, que decidimos aplicarle lo que son críticos, que cuando tú comienzas, bueno, hay unos que va a ser mucho más fácil o menos fácil aplicar un modelo dependiendo del tipo de equipo, dependiendo de la naturaleza del equipo. Por ejemplo, si estás metido en un área donde tienes un equipo rotativo, donde por ejemplo ese equipo rotativo tiene una gran cantidad de componentes y piezas, de trabajo, por ejemplo, a alta velocidad, un gran motor, por ejemplo, un gran compresor. Normalmente, eso para la metodología RCM son como los más atractivos. ¿Pero por qué? Porque el origen del RCM está asociado a equipos rotativos, inicialmente turbinas, por ejemplo, equipos astronáuticos. Entonces ahí el dentro del RCM entra como mejor. Ahora, de repente tienes otro equipo que no es un equipo rotativo, pero eso no significa que el RCM no se pueda aplicar, el equipo que no son rotativos, se puede aplicar. Un equipo estático, por ejemplo, un gran tanque, un gran intercambiador, un evaporador, lo que sea. Claro, la diferencia es que ahí los modos de fallo son un poco distintos, porque ya los modos de fallo de un equipo rotativo, por diferencia, por ejemplo, un equipo estático, una de las principales diferencias puede ser, por ejemplo, que en el equipo estático se genera un intercambiador, por ejemplo, procesos de deterioro, y específicamente corrosión, erosión, abrasión. El RCM allí normalmente llega a una evaluación superficial de ese modo. Entonces, la idea probablemente que tú ahí necesites, por ejemplo, profundizar un poquito más y ya no tocar el CM, pero algo de integridad mecánica, algo de análisis de material. Si vas a tener bien cómo funcionar un par de métodos para sacarle más provecho. Pero si son críticos, la idea es que todos los críticos deberían pasar por el ¿quién más? A esa pregunta tiene otra respuesta adicional también. ¿Qué ha pasado o qué puede pasar después que ya le aplicaste RCM a los críticos? Pero ya en tu planta ya cubriste todos los equipos críticos. Claro, probablemente eso no es en un año, simplemente tarda un par de años haciéndoselo solo los equipos críticos. Pero ya llega un momento en que dice, bueno, pero ya se me acabaron los equipos críticos, entonces ahora ya los de media criticidad. ¿Qué puede hacer ahora? Continúa. Claro, porque fíjate, ya tienes la experticia, ya tienes el conocimiento, ya además, ya tienes personas que entonces han participado en 5 o 6 RCM. ¿Qué va a pasar ahora desde ahí? Bueno, esas personas agilizan el proceso porque ya conocen el método. Entonces, ¿qué hace usted ahora? La persona genera como una segunda parte del proyecto para los semicríticos. Es como que tú lo agarras y bueno, y lo comienzas a hacer. ¿Y qué va a pasar posteriormente? Porque ya va a llegar un momento. Bueno, ya tengo los semicríticos y los no críticos. ¿Y quiénes te quedan? Los no críticos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? También, porque el conocimiento lo tienes en la planta. ¿Qué vas a hacer? Bueno, al RCM. La única diferencia es que los no críticos, esos RCM van a caminar muy rápido. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los equipos no críticos, cuando caigamos al árbol de decisión, ¿a dónde nos van a llevar? No haga mantenimiento, no haga mantenimiento. Es decir, ese análisis se hace muy rápido porque el riesgo es mínimo. Entonces ya llega un momento en que usted dice, bueno, señores, yo tengo toda mi planta cubierta con RCM. Ah, porque aprovecha el conocimiento, porque eso es como ilógico. Bueno, ya aplicamos el equipo crítico, ya, y ahí nos quedamos. Pero tú tienes un facilitador que conoce la metodología, no sirve. Por ejemplo, nosotros en nuestra refinería eso fue lo que hicimos. Primero comenzamos con los críticos, y claro, después de casi 6 años, cubrimos todos los equipos. Pero el proyecto arrancó por los críticos, nada más. Pero después de eso, después que pasaron los 2 primeros años, la gente se miraba a la cara, ¿y qué vamos a hacer ahora? Tenemos el conocimiento, sigamos. Y claro, y ya eso formó parte de una rutina. Ya como se tenía el conocimiento, pues ya por supuesto convocar las reuniones era mucho más sencillo. Y lo otro. Ya después que tú comienzas a hacer los primeros RCM, ¿qué te comienzan a quedar? Plantillas, estándares, prototipos. Entonces, bueno, hay muchas plantas que luego se repiten los equipos. Ah, que vamos a hacer RCM de un motor. Pero, este motor lo hicimos hace 2 meses.
Claro, está ubicado en otra planta, pero entonces es el mismo motor Caterpillar, la misma potencia, la misma serie, más o menos comprado el mismo año, solo que están ubicados en plantas diferentes. Bueno, ¿qué hacíamos allí? El facilitador, que lo primero que hacía, se buscaba el RCM que se hizo hace 3 meses y lo traía. Y claro, no copiábamos el plan, es el mismo motor, pero ubicado en una planta distinta. De repente en la primera planta el factor de utilización era del 100% y en esta planta el motor trabaja solo el 70%. En aquella lo sobrecarga y en esta no lo sobrecarga. Entonces, por supuesto, yo no puedo copiar el plan. Pero ¿qué sí puedo copiar? Los modos de fallo, porque las fallas van a ser las mismas, son los mismos componentes. ¿Y qué cambia simplemente? La frecuencia y la consecuencia. Entonces tú te dedicabas a analizar la parte final. Entonces probablemente un RCM de un motor que cuando lo hiciste por primera vez tardaste, por ejemplo, por poner un número, 20 reuniones. Este mismo motor hecho después, ¿cuántas reuniones necesita? 2 o 3. Porque lo que revisa es la parte final, nada más. Entonces, claro, ya después que tienes el conocimiento y tienes el know-how de la metodología, esto comienza a caminar mucho más rápido. Entonces, ahí es cuando se hace más eficiente el RCM. Porque ahí ya después te pudiese comprometer con recomendaciones en periodos más cortos y obtener resultados en periodos más cortos. Entonces, bueno, este es el proceso recomendado, las distintas etapas. Y de todas estas etapas, yo les comentaba que, bueno, hay 2 etapas que son claves: el modo y la consecuencia. El modo no es más que describir, bueno, cómo se pierde la función de forma total o parcial. Aquí, bueno, nosotros tomamos un autor que se llama Anthony Smith, que él simplifica el concepto de modo y le pone la variable de modo físico. Que tratemos justamente de identificar los modos a nivel de los componentes físicos, pero sobre todo a qué nivel. A nivel del aire mantenible, que el aire mantenible es el mínimo de pieza que se le puede hacer a un componente para hacerle mantenimiento. Y cuando hablamos entonces de componente, no es un tornillo, no una arandela, porque eso no es un aire mantenible. El aire mantenible es probablemente la agrupación de varios componentes en los cuales le montan un plan. Entonces la idea es que con RCM llegar a ese nivel de detalle para luego justificar todos los planes de mantenimiento: sellos, coples, rodamientos, ejes, impulsor, a lo que se le hace mantenimiento. Y después que define todos los modos, a cada modo de fallo, el RCM pide que le evaluemos las consecuencias. Aquí es donde se genera una cantidad de hora obra importante, porque el RCM, con respecto a las consecuencias, él habla de 4 tipos de consecuencias. Es decir, las consecuencias que son ocultas, lo que llama fallas ocultas, las que afectan a la seguridad y al ambiente, las que afectan a la producción y las que afectan a las no operacionales. De todas estas, las que tienen el menor nivel de riesgo son estas últimas. Se supone que estas últimas no afectan ni la seguridad, ni el ambiente, ni la producción. Es más, cuando nosotros identificamos que la falla es no operacional dentro del modelo RCM, normalmente estas son las que nos llevan a qué tipo de estrategia. El run to failure, porque son las que tienen el menor nivel de riesgo. Pero todo lo que queda antes casi siempre justifica un plan. Estas afectan la producción, estas afectan la seguridad y ambiente. Y bueno, y el RCM introduce un concepto interesante que algunos, bueno, lo ven como algo novedoso, que es lo que llaman las fallas ocultas. ¿Quiénes son las fallas ocultas para el RCM? Son aquellos tipos de fallas que en condiciones normales de la operación yo no me puedo dar cuenta de que esa falla va a ocurrir a menos que genere un procedimiento de prueba. Mientras no haga la prueba, yo no puedo saber a ciencia cierta si ese componente está en estado de falla o no. Por eso se llama oculta. El ejemplo más sencillo para entenderlo, voy a tomar la referencia de una válvula de alivio de una caldera, por ejemplo. Todas las fallas de la válvula de alivio de una caldera para el RCM son ocultas. ¿Pero por qué? ¿Cómo se dan cuenta ustedes en condiciones normales, cuando la caldera está trabajando sin generar la sobrepresión, que esa válvula de alivio está disponible para cumplir su función? Cuando no se genera o no se ha generado todavía la sobrepresión. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para darse cuenta que esa válvula
está apta para cumplir su función. Pero claro, eso no se hace. Es hacer una prueba, teóricamente. Claro, y para eso hay bancos de prueba, o bueno, hay estas calderas nuevas hoy en día, ya vienen con un bypass, y tú puedes hacer que en las calderas de nueva generación, el bypass se diseña para justamente generar una sobrepresión y, claro, pero esa valvulita está al lado. La sobrepresión la genera, entonces genera la sobrepresión simulada y tú verificas si actúa o no actúa. Pero en una caldera vieja eso no lo puede hacer. En una caldera tienes que agarrar esa valvulita y bajar un banco de prueba. Pero ¿te has visto obligado a qué? A hacer la prueba. Mientras no hagas la prueba, tú no sabes si eso está funcionando o no. Y entonces, ¿por qué el nombre de falla oculta? Justamente por eso, porque son estos autores que utilizaban un concepto en inglés que era el dormant failure, como fallas durmientes. Están allí a la espera, a la expectativa. ¿Y qué ocurre entonces con ese tipo de fallas? Como normalmente ellos no participan en la operación normal, como son fallas que están como esperando que ocurra una desviación, pues muchas veces nos comenzamos a olvidar de ellos. Y entonces nos olvidamos de los protocolos de prueba, no hacemos inspecciones, y lamentablemente cuando una falla de esas ocurre, ¿qué es lo que termina generando? Bueno, imagínense ustedes que la válvula de alivio no funcione, pero cuando en realidad haya una sobrepresión real. Claro, la explosión, el accidente, la vidas humanas. Entonces el RCM lo sacó aparte, ¿por qué? Porque todos los dispositivos de protección y seguridad normalmente tienen esa característica. Son fallas ocultas. Bueno, aquí el detector de humo no está por ahí vinculado, la lámpara de emergencia. Todas son fallas ocultas. ¿Cuándo actúan ellos? En condiciones que se genere un proceso anormal. Por ejemplo, ahorita todo está no normal. ¿Cómo sabemos nosotros que el detector de humo va a funcionar? ¿Cómo sabemos nosotros que las lámparas de emergencia van a funcionar? No, bueno, no sé si hay un extintor por allí, creo que está por allá. A ver, el extintor es el típico ejemplo de la falla oculta. ¿Él está allí para cuándo? Para cuando ocurre lamentablemente una contingencia. Ahora, ¿cómo lo probamos? Ahí entramos ahora a un escenario más complicado. Todos los otros dispositivos, es difícil probarlos, pero se pueden probar. La alarma, pueden activar una alarma. El mismo es el detector de humo. Bueno, nosotros en la mañana teníamos un equipo especial de construcción que hacía una prueba en sitio. Pero solo se activaba ese, claro, tenías que desconectar la red, porque si tú imagínate que toda la red, bueno, pero eran pruebas que se podían hacer. Pero el detector de incendio que te da la cruz se puede probar. Ahora fíjense, la prueba de ese es cargado. Es más, se tiene la fecha que le colocan allí, y no sé si una vez al año, una vez cada 6 meses, para que si no ha pasado nada y viene la empresa, que se carga que tiene que hacer la empresa cuando viene al sexto mes. Pero bueno, probarlo es descargarlo, pues, hay que probarlo y descargarlo, luego tiene que volverlo a cargar. Entonces, hay dispositivos de fallas ocultas que se complica la prueba, porque son pruebas destructivas. Y es más, en el caso del extintor, bueno, por lo menos lo puedes descargar, pero hay fallas ocultas que destruyen el componente. Por ejemplo, un fusible. Un fusible es una falla oculta. ¿Cuándo actúa un fusible? Cuando se genere. ¿Y cómo prueba el fusible? Probarlo es destruirlo. Y bueno, nosotros teníamos, no sé cómo le llaman ustedes, no sé si minería existen esos dispositivos, se llaman los discos de ruptura. Que normalmente están en los sistemas como un compresor al final de gas, que básicamente, bueno, están hechos para que se rompan cuando se genera la sobrepresión. Pero ¿cómo pruebas un disco de ruptura? Todos los sensores, claro, porque todos esos sensores son fallas ocultas. Y cada vez que agrega uno nuevo, está simplemente agrandando la falla oculta hacia arriba, pero todos son ocultos. Simplemente lo que hace es que en la medida que tú agregas más duplicidad de función o confiabilidad, tú mejoras la confiabilidad del sistema. Pero entonces, desde el punto de vista de mantenimiento, ahora tú tienes que diseñar siempre más pruebas. Porque lo que tienes que garantizar es, no,
que falle el principal, sino que el último que estás colocando en la fila funcione, porque sea el que te termina protegiendo. Entonces, todos esos dispositivos de paro automático, de shutdown, todo eso es una falla oculta. Todo el sistema contra incendio, por ejemplo, es una falla oculta. Todos los sistemas estos del motor diésel auxiliar, que a veces no lo tienen ahí en las plantas para que se va la luz, el arranque. Esa es una falla oculta. ¿Por qué? ¿En qué momento lo necesitas tú? No es la operación normal, sino cuando se te va la luz, por ejemplo, tienes que arrancar. Es más que un mantenimiento que necesitas hacer esos dispositivos. Arranque, tipo que los motores dicen esta caterpillar, cada cuánto tiempo tienes que ir a arrancarlo, probar la batería, que tenga líquido, porque normalmente son los puntos que se convierten en críticos a la hora de un arranque. En los automóviles, hay un par de fallas ocultas. ¿Cuál es el ejemplo clásico de una falla oculta en los automóviles? Hay uno que es una falla técnica y otro que es el aro. Pero ¿y el aro cómo lo prueba? Fíjense, el aro es la típica falla oculta que no puede ser probada. Porque claro, ella está hecha para que salga cuando, una contingencia. Es más, los fabricantes se hacen la prueba. ¿Cuándo hacen la prueba el fabricante del aro? Lo que pasa es que lo hacen bajo una muestra estadística. Ustedes no han visto los problemas estos de Discovery, de National, cuando agarran estos autos y los ponen a chocar contra una pared y sale ponen un maniquí justamente y sale el aro. Bueno, esa prueba es una prueba de fallas ocultas para los aros. Pero ¿qué hace un fabricante automotriz? Él tiene un recinto para eso, pero él toma una muestra. Él toma, por ejemplo, el 1% de los autos que está produciendo en esa línea. Produce 100 autos, toma 1 o 2. ¿Y qué hace? Bueno, eso los destruye para ver si sale. Pero luego él asume que todos los otros que están produciendo deben salir. Entonces, claro, uno compra un auto con el aero, uno está asumiendo que en el momento. Y en realidad la confiabilidad de esos dispositivos es alta, muy alta. Pero entonces ahí entramos a ciertos procesos que, como nos damos cuenta, bueno, no podemos probarlo. Ahí dependemos directamente de la tecnología, del nivel de confiabilidad justamente de esa tecnología. Hay otro modo de falla oculta en los autos que no es tan tecnológico y que no le prestamos mucha atención. Vamos a ver si. Y otro dispositivo en los autos es una falla oculta y no le prestamos normalmente atención a esa falla oculta. La llanta de repuesto. ¿Por qué la llanta de repuesto es una falla oculta? ¿Cuándo se utiliza la llanta de repuesto? Es un respaldo. En tus 4 llantas, aquí está lleno, y ya no está para trabajar todos los días, ya está para cuando ocurran los pinchazos. Y es una falla oculta que, fíjense, nadie le presta, o a la gente muy poco le presta atención a ese dispositivo. La persona hipotética que haga lo siguiente, ¿cuál sería la prueba que se le debería hacer a ese tipo de dispositivo? Imagínense, digo hipotética porque no creo que ninguno de nosotros lo haga. En nuestro auto, todos los días, antes de salir al trabajo, lo primero que tenemos que hacer es revisar la cajuela del auto. Primero, revisar que no haya robado la llanta. Eso es lo primero que tienes que verificar. Segundo, bueno, que después que te diste cuenta que no te ha robado la llanta, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no solo la llanta, el gato, la llave, el club, la gata. Eso forma parte, de todo eso lo necesitas. Y luego, bueno, por lo menos que toquen la llanta. Si es esta llanta viejita, porque los otros no tienen esta llanta compacta, pero si es los carros viejitos, pues que por lo menos tenga aire. No te vas a poder medir la presión, pero por lo menos esto tiene aire. Bueno, esa persona hipotética que todos los días, al salir de su casa, hiciese eso, ¿qué probabilidad tiene de conseguir la llanta de respaldo pinchada? Mínima. ¿Por qué? Porque cada 24 horas está revisando. Eso es un protocolo de prueba de una falla oculta. Y eso en realidad, en esencia, es lo que busca el RCM, que hagamos con qué, con los dispositivos que tienen esa característica. Sí, más que un plan de mantenimiento a la válvula, más que un plan de mantenimiento al sistema de protección, no, lo primero es cada cuánto debemos chequearlo. Eso es lo más importante. Y claro, en el medio de esos chequeos, pues de repente consigues desviaciones y por supuesto haces otro tipo de actividad. Pero por supuesto, entonces hay dispositivos que son fáciles
que están hechos para que se les hagan pruebas, pero hay otros que son complicadísimos. Pero el RCM entonces lo que hiciste allí es que todo dispositivo, sobre todo, que tenga estas características y que tenga que ver con, sobre todo con la protección de las personas, usted tiene que siempre justificar un plan de prueba. Y dejar la excusa a un lado, de que eso es muy complicado, que eso es difícil, porque esa es la excusa típica para no hacer pruebas. No, eso es muy difícil, que vamos a tardar demasiado tiempo. Y lamentablemente, entonces cuando generamos esa excusa entonces comienza a hacer que desfacemos las pruebas. Y el exceso de confianza, no, eso nunca va a pasar, aquí no hay sobrepresión, eso no. Y pasan 20 años, no has hecho pruebas, ocurre lamentablemente la desviación, la válvula debería actuar y está trabada. Está trabada justamente porque hace 5 años nadie la prueba. Y cuando se hace el causa raíz, es que alguien decidió dejar de hacer pruebas. Entonces, porque era muy complicado, porque costaba mucho. Entonces, bueno, te ahorraste por 10 años no hacer pruebas y cuando falló por primera vez, explotó la caldera. Entonces, todo ese ahorro es irreal. Porque con una sola vez que ocurre este tipo de fallas, normalmente son catástrofes. Entonces, la RCM lo que da un consejo allí: no se ponga a inventar, a darse excusas para no hacer las pruebas. Porque eso normalmente es como un seguro. Uno no lo quiere tener, pero lamentablemente cuando ocurre entonces el evento, cuando uno decidía haber tenido el seguro. Es el mismo cuento de la falla oculta. Más que probar, ¿qué se debería cambiar? En algunos dispositivos, Tomando el ejemplo de la válvula. bueno, Una falla, por ejemplo, es que depende, porque hay válvulas, por ejemplo, tiene una válvula de una caldera de 35 pulgadas en su salida, y cambiar una válvula de esas no es tan sencilla, aparte tampoco después, ahí probablemente tú lo que garantizas es pruebas una vez al año, como mínimo, y claro, ya el ciclo overhaul de una caldera de 5 años, ahí sí decide cambiar la válvula. como que también sería mucho Sí, más seguro también. claro, pero por ejemplo, otros dispositivos más pequeños, entonces tú decides si la prueba es muy buena, pues seguir haciendo pruebas, o si entonces tienes que ir Sale más claro. Sí, todo eso forma parte del estudio que haces para el tipo de inspecciones o pruebas que debes hacer el estudio. Pero siempre tienes que garantizar una actividad de verificación, que vayas al sitio a verificar. Y lo más interesante ya de esta parte del RCM es cuando logras traducir en dinero o en impacto la consecuencia. Esto es un ejemplo de un extracto de un RCM. Este es el RCM, por ejemplo, de un gran motor. En ese motor se tenía como modo de fallo físico los daños en anillos de un cilindro de fuerza. Y el efecto, ¿qué es lo que se trata de hacer del efecto? Describir la consecuencia que genera esta falla dentro de ese contexto operacional. En este caso, por ejemplo, esta falla, primero se describe si es evidente o no es evidente. Esto es el concepto de si es oculta o no es oculta. En este caso, esto es una falla que es evidente. La segunda pregunta a responder es si afecta a la seguridad. En este caso, estas fallas no afectan ni la seguridad ni el ambiente. Y luego se hace una descripción operacional de lo que ocurre. En este caso, al ocurrir esta falla, se pierde la compresión, baja el aceite, moja la bujía, sale humo por el escape y al final se termina perdiendo la máquina, es decir, se tiene que parar el gran motor que mueve un compresor. Ese es el efecto final. Y luego, lo más interesante acá, tratar de valorar económicamente este efecto. En este caso, se necesita, después que se pare el equipo, se necesitan 4 mecánicos con un tiempo de reparación de 16 horas, el costo de pérdida de producción es $120,000 y la penalización entonces 120,000 por 16 es $1.920.000. Y estas fallas en promedio han ocurrido una vez por año. Entonces multiplico 1 por 1.000.000 y entonces esto me da el riesgo anual equivalente o el riesgo anual equivalente. $1.930.000 al año. Yo estoy colocando aquí el ejemplo de un solo modo de falla. Pero esto hay que hacerlo ¿para quién? Para todos los modos de falla que analicemos. ¿Y para qué va a servir esto al final? Si entonces usted logra cuantificar el modo de fallo, cuando en la parte final del RCM
estemos analizando la estrategia de mantenimiento, bueno, ¿para qué se va a utilizar este valor? Para justificar el plan de mantenimiento. Entonces resulta, por ejemplo, voy a colocar aquí ese mismo código, el X. Entonces ese código X, que es un modo de fallo, me está costando $1.930.000 al año. ¿Qué pasa ahora? Cuando caigamos ahorita en la parte final, el RCM lo que te muestra es un árbol donde tú pones a competir distintas estrategias de mantenimiento. ¿Qué tipo de estrategia? Bueno, que si mantenimiento predictivo, que si recondicionamiento, que si sustitución, que si reemplazo, o no hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando lleguemos a esa parte, bueno, ¿qué va a decir, señores? El modo de fallo de los anillos. ¿Qué le vamos a hacer desde el punto de vista de mantenimiento? Supongamos que a esto se le puede justificar una técnica predictiva. Pero hasta ese momento nunca habíamos calculado la pérdida del modo. Lo estamos haciendo dentro de RCM. Entonces, bueno, alguien dice, no, pero es que contratar un servicio de predictivo me cuesta $5.000. Y ese servicio lo tendríamos que repetir una vez por mes para evitar, por ejemplo, esta falla. Entonces tú calculas, bueno, ¿cuánto sería el presupuesto anual? 5.000 por 2 es $60.000. Entonces hasta ahora siempre le hemos dicho que el predictivo es muy costoso, pero ahora ¿contra quién lo estás comparando? Tú me vas a invertir anualmente un presupuesto de $60.000, pero para evitar una falla que me cueste ¿cuánto? $1.930.000. Entonces esa discusión de que el predictivo es costoso, fíjense, en este caso no. Porque es que lamentablemente no sabemos cómo justificar el predictivo. Si el predictivo lo justificamos simplemente por el costo de inversión, por la tecnología, por la contratación, nunca lo justificamos. Porque desde ese punto de vista el predictivo es costoso. Pero uno tiene que poner a competir el predictivo, no es contra el costo de la técnica predictiva, es contra el costo de lo que me cuesta la falla que estoy tratando de evitar con el predictivo. Entonces ya allí, claro, la óptica es diferente. Porque entonces usted lo que me va a decir es que usted va a meter en el presupuesto de mantenimiento $60.000, porque eso es lo que te costaría, por ejemplo, ese servicio, pero para evitar una falla que te cuesta $2 millones. Entonces ya no parece tan, ahí teóricamente ya uno no lo ve tan costoso. Entonces, aquí te puede terminar ayudando el RCM a justificar el predictivo. Ahora imagínense, el mismo RCM, pero ahora voy a bajar, ahora voy a poner aquí otro código. Este es A. Este es otro modo de fallo, no es este. Pertenece al mismo equipo. Pero cuando hacemos todo este diagnóstico, en este otro equipo, cuando aparece esta falla llamada A, no inhabilita la función completa del motor, por ejemplo. Y lo único que genera son costos directos. Y el costo directo me cuesta, por ejemplo, $4.000. Entonces esta falla ocurre una vez al año y tiene un costo anualizado de $4.000 al año. Es el mismo grupo de RCM. Entonces ahora ellos van a discutir en esa otra falla. Y comienzan discutiendo. Se justifica un predictivo. Entonces hay una técnica predictiva que se puede aplicar. Pero la técnica predictiva me cuesta $2.000. Y se tiene que hacer, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces tú dices, pero bueno, voy a gastar al año casi $6.000 y la falla me cuesta $4.000. ¿Qué voy a hacer con el predictivo allí? Es una locura que te pongas a contratar ese servicio, porque el predictivo es más costoso que el propio costo de la falla. Entonces probablemente el RCM, en este modo de fallo, fíjense, aquí arriba te ayuda a justificar mantenimiento predictivo. Pero aquí abajo probablemente te va a ayudar a justificar ¿qué? El run to failure, déjalo fallar. Aquí no hay necesidad de que usted se ponga a meter ningún plan de mantenimiento, ni preventivo ni predictivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el RCM? Está administrando el riesgo de la falla. En la medida que el riesgo de la falla sea muy alto, bueno, el método te obliga a que usted justifique cualquier plan de mantenimiento. Pero en la medida que el riesgo comienza a ser muy bajo, el RCM se vuelve agresivo y te dice, bueno, usted puede dejarlo fallar, pero lo está dejando fallar con un criterio. Entonces,
Esta es la parte más importante del procedimiento de RCM. Que tú logres correlacionar la consecuencia con la estrategia de mantenimiento. Y sobre todo, esto que está acá, que aquí se está cuantificando, esto es lo que hoy en día se está llamando el RCM3, que lo venden como una herramienta comercial, que lo venden como algo muy novedoso, no es nada novedoso ni nada. Nosotros en Chile esto lo hacíamos en el año 1990, y no le pusimos nombre especial ni nada, RCM, porque para nosotros esto forma parte del RCM, es simplemente cuantificar el valor económico del modo de fallo. Ahora, esto por supuesto, si queremos llegar a este nivel de detalle, esto es lo que se complica en el RCM. Porque estos son datos que tenemos que buscar. En el método tradicional a esto se le ponía un código simplemente, pero ese código no agrega mucho valor. Lo que agrega valor es esto. Y es más, esto lo pudiésemos simplificar un poquito más si no queremos complicarlo tanto, pero tampoco es un procedimiento tan eficiente. ¿Qué pudiésemos utilizar en vez del valor económico acá? Lo que vimos ayer, la matriz. En la matriz, en vez de poder competir equipos, ¿qué puede poder usted competir? Modos de fallo. ¿Qué va a hacer entonces al final? En vez de que aparezca aquí este valor, va a aparecer un código. Modo de fallo AC, alta criticidad, BC, baja criticidad, MC, media criticidad. Claro, con la misma intención. Supuestamente los de alta criticidad es para que usted le justifique planes, pero con una pequeña diferencia. Si usted va, por ejemplo, a la gerencia a pedir este recurso de $60,000 al año y le muestra la pérdida, es más fácil que usted le dé el dinero con este valor. A que vaya y le diga, por ejemplo, a la gerencia, hemos hecho RCM, hemos definido un modo de fallo que sale en la matriz de alta criticidad y usted necesita darle $60,000 para bajarlo a la zona de baja. Claro, ese gerente tiene que imaginarse qué es la matriz, qué es la alta criticidad, qué hay detrás de la matriz. Y decir, pero ya va, yo necesito que usted me diga cuál es el ahorro. No, no se lo puedo decir porque no lo calculamos. Esto es un código, alta criticidad. Confía en mí que soy crítico. Confía en mí. No, es más fácil hacerlo de esta manera. Bueno, si usted me da $60,000, yo no le prometo, pero por lo menos es un potencial ahorro porque te voy a ayudar a evitar una falla que cuesta $1,000,000. Y ya, bueno, él decide si te da el dinero o no te da el dinero, pero ya le das una perspectiva distinta a la gerencia. Entonces, por eso nosotros insistimos, a pesar de que esto te va a generar unas horas adicionales en la aplicación de RCM, tratar de llegar hasta aquí. Porque al hacerlo a este nivel, te va a generar muy fácilmente justificar estrategias de mantenimiento. Y finalmente, esto es lo que se llama entonces el análisis de consecuencias. Caemos a la parte final, que ya más o menos lo he adelantado. El RCM en términos generales propone 3 grandes tipos de mantenimiento, que llama proactivo. Las tareas por condición, que es lo que ustedes conocen coloquialmente como el mantenimiento predictivo, pero el RCM para él es mucho más amplio, porque la condición es todo lo que hacemos para hacerle seguimiento a una variable. El predictivo forma parte del mantenimiento por condición. Reacondicionamiento de sustitución, esto es lo que ustedes conocen normalmente como los planes basados en tiempo, en horas. Si no tengo una técnica predictiva para justificarlo, pues yo puedo justificar un mantenimiento basado en tiempo. Y la búsqueda de fallas fue lo que hablamos ahorita de las fallas ocultas. Son básicamente las pruebas, cada cuánto tengo que ir a verificar la condición de una falla oculta. Estas son como las políticas proactivas de mantenimiento. Y luego, todo esto se lleva a lo que se conoce como el árbol de decisión. Y en el árbol de decisión, lo que tenemos arriba son los tipos de consecuencias. La primera son las fallas ocultas, la segunda son las que afectan a la seguridad y ambiente, las terceras son las operacionales y las últimas son las no operacionales. Y después, a partir de la segunda fila, es que aparecen las primeras políticas de mantenimiento. Y el RCM, si ustedes se dan cuenta, sea cual sea la ruta por la que bajemos, siempre la primera alternativa que nos obliga el RCM a que evaluemos cuál es, por condición. ¿Y por qué? Porque el RCM lo que visualizó es el futuro del mantenimiento. Bueno, ellos visualizaron que la tendencia de mantenimiento es hacia dónde, hacia más mantenimiento predictivo, más mantenimiento por condición. Entonces él siempre nos obliga a que primero evaluemos esta opción. Y aquí hay que dar respuesta a 2 preguntas: técnicamente factible y si es económicamente rentable. Y para justificarlo tiene que pasar el doble filtro. Y eso así vamos.
Primero vienen las tareas por condición, luego viene el acondicionamiento y sustitución, son los mantenimientos basados en tiempo. Y ya luego al final es que aparecen lo que se llaman las estrategias reactivas. Fíjense que al final es donde aparecen el no realizar mantenimiento y agrega otro nuevo. Esto no es un mantenimiento, rediseño. Eso es otro aspecto interesante de la metodología RCM. El RCM no te limita a solo pensar en mantenimiento. Él dice, bueno, pero es que muchas veces la solución a un problema no es mantenimiento. Entonces te abre la alternativa, ¿no? Que a veces puede competir un mantenimiento con ¿qué? Con un rediseño, una reingeniería. Tú puedes terminar dando recomendaciones que no te limitan a solo planes de mantenimiento. Y el concepto de no hacer mantenimiento solo aplica en las dos últimas columnas, que son las operacionales y las no operacionales. Pero estas dos, fíjense, las ocultas y las de seguridad y ambiente, aquí usted no ve ninguna cajita que diga no hacer nada, porque sería como ilógico. Imagínense ustedes que aquí tienen una válvula de seguridad que puede estallar, que puede generar pérdida de vidas humanas y que hubiese aquí una cajita que dijese no haga ningún mantenimiento. Claro, para el RCM, toda falla oculta y toda falla que afecta a la seguridad, si usted no le consigue ningún plan de mantenimiento, fíjense, usted va a tener que rediseñar, porque usted no puede convivir poniendo la vida de las personas. Claro, una recomendación. Y de este lado, como aquí lo que hay es dinero, básicamente, entonces siempre hay una evaluación económica. Si el no hacer mantenimiento es más barato que hacer algo preventivo, pues llegamos aquí. Pero si no, nos vamos a quedar acá, en cualquier acción preventiva. Entonces, esa es la lógica de la metodología. ¿Y qué hace entonces el procedimiento? Pues tú agarras cada modo de fallo, donde has hecho esta evaluación, y te vas al árbol final, y cada modo de fallo tiene que pasar por ese filtro. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Los modos de fallos que tengan impactos muy altos, ¿dónde normalmente nos vamos a quedar? Normalmente vamos a terminar justificando estrategias aquí arriba, preventivo o predictivo. Y en la medida que el riesgo baje, ¿dónde vamos a terminar? Aquí abajo. Entonces, al final, bueno, por ejemplo, hiciste un RCM en un área donde el riesgo es muy alto. Entonces, luego tú sacas la porción. Salieron 100 planes de mantenimiento. Y de los 100 planes de mantenimiento, 60 fueron mantenimiento por condición. 30 fueron mantenimiento preventivo basado en tiempo. Y los últimos 5 o 10 fueron no hacer mantenimiento. Claro, ahí la proporción fue 60 de preventivo, casi 30 de preventivo basado en tiempo y solo 10 de correctivo. Pero te vas a otra planta donde el riesgo es menor. Hace RCM, entonces por ejemplo sale que el 40% son no hacer mantenimiento y el otro 40-30% son preventivos y solo 10% predictivos, porque ahí no se justifica. Entonces hacer tanto predictivo porque el riesgo es bajo. Entonces ahí no hay una regla única que te diga no, siempre el RCM va a terminar justificando más predictivo, más preventivo. No, depende, porque eso es otro error conceptual. Por ejemplo, que muchas veces en muchos de multiplicadores mal llamados de clase mundial se nos está vendiendo por allí que las gestiones de mantenimiento, supuestamente las gerencias clase mundial son aquellas que hacen 80 de preventivo y 20 de correctivo, o hacen más preventivo de correctivo. Fíjense, eso no tiene ningún fundamento técnico. El fundamento tiene que estar amarrado al riesgo. Entonces tú le estás haciendo 80 de preventivo y 20 de correctivo a todas las plantas sin importar el nivel de riesgo. Entonces resulta que una planta de alto nivel de riesgo requiere más preventivo, pero una de bajo nivel de riesgo probablemente la mejor política cuál es dejarla pegar. Esto justamente te permite eso, establecer, es lo que algunos autores llaman el traje hecho a la medida, establecer el plan ajustado a las necesidades de riesgo de cada entorno operacional. Esa es la base del proceso de RCM. Y esto, bueno, esto es un poco las estructuras que normalmente cómo se va construyendo el RCM, es parte de la función. La función describe lo que es cómo opera el equipo, luego se descomponen fallas funcionales. Las fallas funcionales luego se descomponen en los modos de fallo, que ahí es donde se complica la metodología. Y luego todos estos
modo de fallo. A cada uno de ellos, pues se le define los efectos y las consecuencias, y luego a cada efecto se calcula su valor económico. Entonces, bueno, imagínense ustedes esto, pero repetido 100, 200, 300 veces, porque son los análisis de RCM de equipos completos. Entonces, aquí usted va a tener que meter mucha hora hombre de estudio. Y ahí es donde entonces se complica la herramienta. La herramienta no se complica porque técnicamente es difícil ni nada, no. La herramienta se complica porque tienes que meterle mucha hora hombre para llegar a este nivel de detalle. Y sobre todo, bueno, para cuantificar el riesgo económico. Y finalmente, bueno, pues lo que se espera es que se obtengan entonces actividades de mantenimiento con distintas frecuencias, con distintos costos, y luego esto es lo que se agarra y supuestamente se tiene que planificar, programar y ejecutar. Y esa entonces es la otra parte complicada del método. Muchas veces hemos hecho todo esto, hemos finalizado toda la implantación teórica, pero entonces esto se lo llevamos ahora a planificación. ¿Y planificación qué tiene que hacer? Pues meterlo en el software de mantenimiento. Y resulta que en planificación estamos en el día a día también. Entonces muchas veces, claro, tú le llevas a ese manual de RCM con 200 páginas, con ese poco plan de mantenimiento, el planificador te dice, sí, déjelo allí. Y bueno, sigue resolviendo el día a día. Pasan los meses, por supuesto, no se ha metido ningún plan nuevo, y luego vuelve a ir. ¿Qué pasó con el RCM? ¿Qué es RCM? Dice el planificador. Y el informe que trae por aquí, bueno, según este es informe, y yo tengo que resolver los problemas del día a día. ¿Y cuándo vas a meter todos los nuevos planes? Ya, era el gerente que si quiere, si él me indica que él tengo que dejar de planificar el día a día, que vaya a hacer el RCM, lo hago. Pero nadie va a quedarse planificando con el planificador que está. Entonces viene el inconveniente que nadie le había dicho al gerente, y cuando llegue a esta etapa, tiene que contratar un planificador nuevo. Porque lo más seguro es que el planificador que tiene está acá. Y él no va a tener tiempo para meter los nuevos planes. Y entonces, oye, pero eso es un costo adicional, ¿sí? Y si no lo pruebes, bueno, entonces te quedas en RCM papel. Porque alguien tiene que tomar ese rol de agarrar todos tus planes y alimentar el sistema de gestión de mantenimiento. Ya luego, como reflexiones finales, pues la idea de los factores claves del proceso de RCM, bueno, al inicio, enfocarnos muy bien en saber dónde aplicarlo, sobre todo, bueno, ese concepto de criticidad, involucrar distintos actores. Acuérdense, no cometer el error de solo llevar gente de mantenimiento. Aquí tienes que meter a operaciones, procesos, para que el RCM sea eficiente. Y bueno, tratar de hacer el esfuerzo de hacer este cálculo, justamente lo que comentábamos acá, el antes y el después. Medir el mean time to failure, el mean time to repair antes de la aplicación de RCM y el después. Y luego medir los ahorros antes y después, para poder inferir realmente de que estas tecnologías me están dando un beneficio real. Y luego, bueno, hay otros beneficios que no se miden en indicadores, pero una de las cosas interesantes del modelo RCM es, por ejemplo, esa interacción. Como tú pones en una mesa de trabajo al de operaciones, al de mantenimiento, al de proceso, ¿qué va a pasar? En una primera parte, cuando se está evaluando el contexto operacional, el que más participa allí, ¿quién es? Es operación. Y en ese momento, mantenimiento comienza a aprender un poco de la operación. Y luego al revés, en la parte final, cuando ya entonces se comienza a analizar los modos de fallo, entonces ahora justamente el operador comienza a darse cuenta de cuáles son los tipos de fallos que inhabilitan la operación. Entonces al final hay una especie, bueno, de conocimiento que se comparte, y bueno, eso también entonces evita un poco a veces esa visión tipo isla. En las operaciones, no, tú mantienes, yo pego. A mí no me interesa saber lo que tú haces, y bueno, tú no te preocupas por lo que yo hago tampoco. Entonces cada quien vive como en su mundo aislado, y entonces eso es totalmente un proceso ineficiente, porque resulta que la operación y el mantenimiento en un proceso industrial son procesos totalmente dependientes. Lo único es que las empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que crean una gerencia de mantenimiento y una gerencia de operaciones, porque administrativamente eso es lo más sencillo administrar. Pero para el proceso, eso no son procesos que están separados, porque el mantenimiento y la operación son procesos que están totalmente dependientes en una planta, en una fábrica. Entonces la idea del RCM también es, bueno, recordar eso.
Porque ustedes son simplemente, bueno, están en áreas administrativas diferentes, pero ustedes, los dos, ¿qué es lo que busca el operador y el mantenedor al final? Maximizar la función del equipo. Maximizar, es decir, el objetivo de mejorar la confiabilidad no es de mantenimiento, el objetivo de mejorar la confiabilidad es de quién? De ambos. Porque ambos creo que quieren al final con la mejora de la confiabilidad, maximizar la producción. Entonces el RCM busca eso, bueno, que entendamos que en realidad esto es un grupo multidisciplinario y que debe hacerse un esfuerzo en conjunto para obtener el mejor plan de mantenimiento. Y ese mejor plan de mantenimiento, bueno, va teóricamente a rescindir en resultados de qué? De producción, de más toneladas, de más rentabilidad. Cuando eso se logra vender de esa manera, pues también se nos hace mucho más fácil traer al de operaciones, porque a veces el error que se comete también, ¿cuál es? Que se venden estos métodos de optimización como herramientas para mantenimiento que solo utiliza mantenimiento. Entonces, cuando vas a convocar las reuniones, te están diciendo el de operaciones, oye, tienes que asistir a una reunión de RCM. Y si entonces hace 6 meses atrás, cuando abriste el proyecto, lo que dijiste es, no, esto es solo para mantenimiento, ese mensaje, ¿qué voy a hacer yo ahí entonces? Si tú me dijiste que hacer RCM solo para montar planes de mantenimiento. Una de las recomendaciones que hay muchos autores de esto, justamente, cuando venden un proyecto como RCM, y tienes a la gente de operaciones y a procesos y a las otras áreas, tienes que insistir mucho que el objetivo final del RCM no, es más, tratar de sacar por allí los planes de mantenimiento. Tienes que insistir en que el RCM, el objetivo final, ¿cuál es? Ayudarte a maximizar la producción, ayudarte a maximizar la rentabilidad. Si tú le dices eso en esa reunión donde tienes al de operaciones, donde tienes al de proceso, claro, primero los tipos van a decir, bueno, como esto que mantenimiento están metiendo en mi terreno. Los mantenimientos están diciendo que con el RCM me van a ayudar a mejorar la producción. No, eso no puede ser así. Nosotros somos los dueños de la producción, pero bueno, tú me estás diciendo que es un método que sirve para eso. Y ya le dejaste el mensaje. Entonces, cuando al año siguiente arranca el proyecto y los convoca, y le va a la agencia de operaciones y le dice, mira, necesito que venga un operario, alguien de proceso. Por lo menos el gerente de operaciones que estuvo en esa reunión dice, oye, yo voy a mandar a mi gente ya a ver si eso es verdad, que el mantenimiento me va a ayudar a mejorar la producción, por eso del RCM. Si por lo menos por curiosidad, el tipo envía al operador. Y cuando arranca la aplicación del RCM, entonces comienza a darte cuenta que la primera discusión es operacional. ¿Cómo opera el equipo? Ese tipo comienza a decir, oye, ¿cómo que es cierto? Tú tienes que aprender de operaciones. Y no es sino hasta la mitad del RCM que comienza a hablarse de falta. Y claro, y allí, bueno, ya se ha metido valor económico, ya comienza a darse cuenta que se maneja la pérdida de producción. Entonces sí, usted da cuenta que este método, al final, por supuesto, entrega estrategias de mantenimiento, pero que ayuden a qué? A mejorar el proceso productivo. Ok, bueno, con esto finalizamos la parte de RCM. Y a continuación, lo que básicamente vamos a tratar de discutir